disputando los últimos metros de carrera a otro callizano, a nuestro Sergio Cortés. Aplauso también para Sergio, vamos, que quede muy bonito. Vamos, Sergio, ánimo. Ahí está. El ganador este año, por cierto, de la carrera del pavo. Esta pasada Navidad, Sergio Cortés, que consigue acabar tercero en la clasificación absoluta masculina. ¡Venga, Loles, muy bien! Vamos, Chos. 10 kilómetros y todavía con fuerzas para lanzar un pequeño sprint. ¡Venga, Jesús! Siguen bajando más atletas de categoría absoluta masculina. Todavía no vemos. Haciéndonos disfrutar esta mañana de domingo en esta nueva edición de la 10K. Siguen llegando más atletas. Atención, llega Raquel Miro. Miro, que este año además ha conquistado el Campeonato de Aragón de Cross, la Copa de Aragón, finalizada hace unas semanas. Ahí está Raquel Miro. Fuerte aplauso para la gran atleta, que va a escribir su nombre también como ganadora de esta 10K, la categoría absoluta femenina. Siguen bajando, pasando más atletas. Aplausos para todos ellos. Otro juvenil de Tragavillas, Nacho Vallespí. Ha competido hoy. Javier Bonet también está afrontando los últimos metros. Vamos. Una serie de 200 y tenemos. Ver a la segunda de la categoría absoluta femenina. David Tizano también, corredor de Castellico con el Tragavillas. Nacho, que también novato, se va a pegar un marcón. Alberto Gijón también con esa, vamos con todo, 200 metros. Y el gran Luis Laoz. Luis Laoz, uno de los grandes de atletismo alcayizano, un veterano. Y Laura Clavería. Aquí está Laura Clavería, segunda clasificada. Vamos, Luis, la tenemos. Ahí está Laura, que va a entrar como segunda clasificada a la categoría absoluta femenina. Quique Abril, vamos, vamos. Y vamos a ver también. Venga, Manolo. Ya la vemos bajar. Alba Morraja. Últimos metros también para Eva. Acercarse poquito a poquito al final de la carrera. Jorge Rafael de Caspe, corredor de Tragavillas, su primera 10K. Ahí está. De Oscar. Eva Morraja, 2 al 54, que va a acabar como tercera clasificada de la categoría absoluta femenina. Carlos Pellicer, otra 10K para su agenda. ¡Vale, Vicente! Tercera clasificada, atleta del Running Zaragoza. Voy cantando por la carretera. Felicidades, gracias por venir con nosotros un año más. Atletas del Running Zaragoza haciendo entrada también en la línea de llegada. Alberto Sanz de las 7 de la mañana montando vallas y aquí lo tenemos. Todo se puede hacer. Javier Vallespí, que nos va a marcar una serie de 200 ahora. Vamos, 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 vamos. Los atletas participantes en la 10K, que a la menos cuarto. Vamos, vamos. Vamos a tener carrera solidaria, en este caso para Fundación Juan Bonar, abierta a todos los públicos de todas las edades, inscripciones en la zona de
podio, en la carpa del Tragavillas. Siguen entrando atletas tanto de categoría absoluta masculina como también las féminas. Vamos, Nicolás, Últimos metros para todos ellos. Algunos todavía con fuerza suficiente para realizar un pequeño sprint. Quinta clasificada Esther Sancho, que no se despiste, que va apretando la sexta. Viviendo en esta mañana del 20 de abril la fiesta del atletismo aquí en Alcañiz, con la 10K, 12ª edición. Diego Rafales desde Nonaste, corre con los colores de familia. 10 kilómetros de la Ramón Marchal. Hay también gente venerana. Ha apuntado 20 vallas. Aplauso también para todos ellos. Vamos a insuflarles ese poquito de fuerza para acabar ya la prueba. También de las charancas partidas a lo largo del circuito. Aquí tenemos a la charanca de Algorfa, uno de los gigantes que conforman la comparsa. Os recordamos que el sábado que viene, si queréis acercaros a Algorfa, ahí tiene un encuentro de gigantes y dulzaineros el sábado por la tarde. Estáis todos invitados a pasaros por esa localidad bajo aragonesa. Javier, está el directo. Llega la liebre de 45. Vamos allá. Con Carlos Andreu y el gran corredor turolense español. Los atletas que buscan entrar en esos 45 minutos. Vamos con ellos, vamos con su aplauso. Vamos con los últimos ánimos antes de su llegada a la línea de meta. Vamos, últimos metros, ánimo. Séptima clasificada Beatriz Altalba con Juan Carlos Oliver. Vamos, campeón, felicidades. De Andorra, Isabel ha querido perderse un año más. Estar con nosotros. Venga, Isabel, gracias. Ahí están los colores rojos y blancos del Zancadas andorrano. Venga, séptima clasificada, mira que lo tiene. Vamos. Atletas venidos de numerosísimas localidades del Bajo Aragón histórico, también llegados de fuera de nuestro territorio, a los que les agradecemos, por supuesto, un año más su presencia aquí en la 10K de Alcañiz. Permitirme la licencia, 13 años, su primera 10K, la humanizada Laura Panicio, y nos van a regalar un ciempazo. ¡Ay, chicas, ay! ¡Vamos! Ahí están, con 13 años, ¡arriba! Vamos, David Pérez, el gran David Pérez también. Desde Valtrón es Inés Carrera con una fiebre de lujo llamada Luis Monzón, que le va a dar un bocado a su marca personal tremenda. Felicidades, Laura. Este señor estaba zapatillas y a correr la 10K.
10K, José Luis Matosa. Una vieja gloria del deporte, del atletismo alcayizano. Llegó a tener un 2.40 en 1000. Luis Sábado. La liebre de 50. En los momentos 48 minutos, estación de la familia Prades. ¡Ánimo, que queda poco! Venga, venga chicos, cuesta abajo y con viento a favor. Si no fuera por los 9 kilómetros de antes. Venga, seguimos aplaudiendo, seguimos animando a estos atletas que poquito a poquito van terminando. Elvira Pons, juvenil de Gavilla, su segunda 10K. Felicidades, me rectifica. Un tambor y unas zapatillas. El año que viene con tambor, Luis. Venga, felicidades, atletas del año 2000 de Hijas, vamos ahí. Guardar Fatil. Bueno, recordamos a los atletas que la zona de... Ahí llegan los vallalgorfanos, corredoras. Es incesante en los pocos minutos de la mañana. Vamos a ver si todos los que han partido a las 10:30 Pido pueden acabar también la un carrera. aplauso bien fuerte para Daniela Noro. 13 años recién cumplido. Había hecho equipo con sus amigas y no les quería fallar. Vamos Daniela, qué grande que eres. Bueno, de las benjaminas de la Carlos Pallares, ahora mismo. Bursinus, desde Valderrobles Team. Que persigue otra Bursinus. Venga, por la otra. Javier, ha debido gustar mucho la camiseta este año porque se la han puesto muchos para correr. ¿Quién gana las tres? A ver, sprint. Primera, segunda, tercera. ¿Quién acaba? Carmen, a por ella. En cambio. Os recordamos que todavía os podéis inscribir en la carrera solidaria que comenzará una vez el último atleta de esta 10K atraviese la línea de llegada. El dinero que se recoja de esas inscripciones totalmente voluntarias dedicado este año a la Fundación Juan Bonal por un proyecto
posiciones en la zona del podio, en la carpa, el tragamillas. Llega Cristina Cebrián de Alcoriza. El globo de 55. Ya han cambiado al globo de 55 en el último tramo. Luis, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Luis? Que la han cambiado en el último momento. Tus pupilos te han abandonado. Otra integrante de Busiluz será Leona o Dragona. No, van llegando ya los atletas en tiempo de unos 55 minutos. Ana Liesa, a la cual le ha faltado. Y ahí están, en 55 minutos. La gran fiesta de atletismo en Alcañiz, que lo vivimos desde hace 12 años. En esta ocasión, 12ª edición. Os recordamos, ganador de la prueba absoluta masculina, Alberto Sábado. Ganadora de la categoría absoluta femenina, Raquel Liro. Las nefastas visiones de aquí estaban luchando por su objetivo, su marca. Llega Merien, nuestra atleta alcañizana marroquí. Felicidades, Merien. Siguen llegando integrantes de Busiluz, de la Dragona o Leona. Metros del recorrido. Un aplauso para esta Busiluz, que han preparado dos equipos desde Valencia. Está en tiempo, está bien. No has bailado en los juegos y alguna vez. Vale, Laurita, ya estamos. Bueno, pues ya tenemos el crono en un tiempo de 37 minutos 5 segundos. Tiempo ya. Vamos, que queda poquito. Toda una veterana del atletismo que llega desde Andorra. Ahí defendiendo. Sí, señoras y señores, el globo de 60 ha perdido a su tripulación. Oscar, igualaría. Concluya esa carrera solidaria que comenzará una vez entre por línea de llegada el último de los participantes de la 10K.